tratado de entender esto, porque muchos es curioso que tengan exactamente los mismos errores, ¿no? Digo, no es problema, pero los únicos que se van a perjudicar son ustedes. Sí, si solamente se copian. Okay. Déjenme, aquí está. ¿Ya pueden ver el editor? Ya, profe. Ya. Ok. Esta es la solución a la que muchos llegaron, ¿no? R más R. RI por R, ¿no? Más TI. Esa es la solución a la que muchos llegaron. Esa es la solución a la que muchos llegaron. ¿Ok? Ahora, son varias situaciones, jóvenes. O sea, su error fue algebraico. ¿Ok? Ese fue su error. Pero cuando ustedes llegan a la solución, no es que ya haya terminado ahí la situación, ¿no? Ya lo resolví, ¿no? Aquí se trata de, pues, analizar el fenómeno. ¿Ok? Aunque no se lo estoy pidiendo, porque, bueno, sé que a lo mejor todavía les cuesta un poco de trabajo, pero deben de preguntarse si esto es correcto. ¿Ok? A ver, si nosotros, por ejemplo, en vamos a preguntarnos la condición de frontera. Ah, es RI aquí, no es RO, es RI. La condición de frontera 1. O sea, en R igual a RI, la temperatura, ¿quién es? TI. TI. Entonces, aquí está la solución. Pues vamos a analizar, ¿no? Se debe de cumplir. ¿Ok? Ambas condiciones se deben de cumplir. Entonces, bueno, veamos. Si estudiamos esta R por RI, T debe ser igual a TI. Entonces, RI más RI es igual a 2 veces RI. Y es todo lo que podemos hacer. T es igual a todo esto, naturalmente esto cambiado por 2RI, o sea, este argumento es 2RI, más TI. Entonces, de entrada, de ahí ya no se cumple nuestra condición de frontera. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí lo entienden? ¿O todavía no? ¿Ok? Esa es una. Otra cosa, recuerden siempre que los argumentos de las funciones siempre son adimensionales, no tienen dimensiones. Entonces, ni siquiera cuando empecé a ver las tareas, pues ni siquiera tuve que observar al detenimiento al principio todo el desarrollo, ¿no? Vean aquí, ¿esto qué dimensiones tiene? Este argumento de logaritmo. De longitud. Longitud. Entonces yo no puedo calcular el logaritmo de 2 metros, de 10 metros, de 0.1 centímetros. No es posible. Las unidades no concuerdan. Vale, ese es otro. Luego, aquí, ¿esto qué unidades debe de tener? De temperatura. Así como vean, estamos analizando esta solución, ¿eh? Entonces, efectivamente, todo esto tiene que tener unidades de temperatura. ¿Ok? Pues esto ya de entrada no sé qué unidades tenga esto, ¿no? Logaritmo de 0.1 centímetros, no sé qué unidades tenga, ¿no? Y ojo, no digo que no exista esto, que no encuentren en la literatura cosas así, ¿ok? Pero resulta que esas cosas se llaman correlaciones.
Y son ecuaciones que aparecen datos numéricos que sí tienen dimensiones y que son específicas para ciertas unidades. ¿Ok? Pero bueno, son otras cosas que van a ver más adelante. Entonces, veamos aquí. ¿Quién es H? ¿O qué es H? La constante, ¿no? Sí, es una constante, pero ¿quién es? ¿Qué es? Gómez. ¿Y dónde aparece H? En el flujo de energía. Pero ¿cómo le llamamos a ese flujo de energía? Recuerda que hay dos. La ley de Fourier, que es el flujo de energía por conducción, y el otro que es otro La ley flux, de nieto de Newton. Newton, ¿no? Que Ujú, es un transporte convectivo de energía. ujú. ¿Ok? Bueno, ahí H es, es el coeficiente de transferencia de calor, ¿no? Ujú. Coeficiente convectivo en general se llama. ¿Ok? Entonces, es un coeficiente que engloba mucha información que nosotros desconocemos cuando no podemos analizar o no tenemos información de gradientes interfaciales. ¿Ok? Porque es muy complicada la situación, porque es muy complicada la geometría del sistema. Toda esa información la englobamos aquí. ¿Ok? Pero aparece en la definición de un flux convectivo. ¿Ok? Es una forma de transportar convectivamente energía. ¿Ok? Lo vieron o se los mencionaron en la práctica de laboratorio de ciencia básica 1, la ley de enfriamiento de Newton, me parece. Entonces, bueno, si H es grande, ¿qué significa? Si H es pequeño, ¿qué significa? Así, por ejemplo. Este es, digamos, el flux convectivo de energía es igual a el área de transferencia por H por este delta T, ¿no? Bueno, por un delta T. Si ya está ahí haciendo álgebra y todo esto. ¿Ok? Pero es un flujo convectivo. ¿Ok? O un flujo. Más bien, esto ya es un flujo convectivo de energía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vean esta ecuación. ¿Qué pasa si H es grande o si H es pequeño? Bueno, antes de eso, vamos a irnos por El partes. flujo cambia o Ujú. crece o decrece. ¿Cómo yo puedo hacer que este flujo de energía sea más grande o sea más pequeño? Vamos a decir que sea más grande. Pues que H sea más grande y que el área sea más grande igual. Ujú. ¿Qué más? Igual la diferencia de temperatura sea una. Entonces, efectivamente tenemos tres opciones. Que este sea muy grande, que este sea muy grande o que este sea muy grande. ¿Ok? ¿Esto qué implica? Bueno, que la diferencia de temperatura sea muy grande. Entonces puede ser que esta temperatura del medio circundante sea muy pequeña para que para cualquier temperatura, pues esto sea muy grande, ¿no? Pero normalmente esto está limitado. ¿Ok? La otra es, bueno, que esta sea muy grande, el área perpendicular a la dirección de flujo o el área de transferencia de energía. Si esta la hacemos muy grande, qué va a suceder? ¿Qué problemas pueden encontrar en agrandar esto? ¿Que podría tender a infinito? Sí, la podemos hacer tender a infinito, pero físicamente, ¿qué significa eso? Que tendríamos que hacer Pues una tubería muy grande. Efectivamente, tiene que ser un instrumento muy grande. ¿Ok? ¿Y ustedes hicieron en la preparatoria prácticas de laboratorio? No, ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno, ¿sí conocen las parrillas de calentamiento? sí, así. Ah, bueno. Entonces, esa área, a ese podría representar esa placa. Si queremos transferir mucha energía, necesitamos una placa muy grande, pero que va a requerir, en términos ingenieros, costo, espacio. ¿Ok? Entonces, algo viable pues, puede ser incrementar esto, ¿no? El coeficiente. O sea, hay que analizar de qué depende el coeficiente. No nos va a dar tiempo de analizar eso. Esto van a ver a profundidad en transferencia de energía, en transferencia de calor en sexto semestre.
¿ok? Porque esto es muy útil para el diseño, bueno, es bastante útil para el diseño de intercambiadores de calor, ¿ok? En convección forzada, ¿ok? Entonces, esto es importante. Bueno, si H es grande, pues, ¿qué significa, no? Si H es pequeño, ¿qué significa? Bueno, pues ahí está, ¿ok? Ahora, ¿qué unidades tiene H? Este es flujo de energía. Este es área, este es diferencia de temperaturas. ¿Qué unidades tiene H? Creo que también tiene unidades de área. Ok, aquí su compañero nos da una opción, tiene unidades de área. ¿Quién más, jóvenes? Rivera Ibáñez. ¿Sí está o no está su compañero? Sí, maestro, pero no sé qué unidades tenga. A ver, ahí tienes a la mano pluma y ¿dónde escribir? Sí, Muy bien, despeja H, por favor. ¿Cómo queda despejado H? sí. Queda Q dividido al área sobre sobre la diferencia de temperaturas. Ok, muy bien. Entonces, ahora sustituye las unidades de cada uno. De cada simbolito que tú tienes ahí, sustituye las unidades. Q es flujo, no es flux aquí, ¿eh? No tiene un subíndice. Q es el flujo de energía. En sistema internacional, todo el sistema internacional para hacerlo simple. O sea, no es flujo nada más, sería grados Kelvin, ¿no? No, flujo de energía, Ah, ya. ¿sale? Esto de acá es flujo de energía. Los demás también vayan haciéndolo, por favor. Muy bien. A es el área de transferencia de energía, que ya sabemos que es el área perpendicular a la transferencia de energía. ¿Qué unidades tiene? Serían de metro, longitud. No, No, sería ¿sería metro al cuadrado o cómo se llama? exactamente, área, superficie. ¿El flujo cuál sería? No es flux, ¿verdad? Que es energía Este de acá es ah, flujo, ¿ok? sería energía por tiempo, ¿no? Ujú. O sea, el sistema internacional, ¿qué es? Es ¿no es watts por segundo? Es Eso, joules, ¿no? Joule, está bien, miren, esos pequeños detalles son los que los confunden mucho, jóvenes. No alcanzan a ubicar bien las cosas, ¿ok? Watt es unidad de potencia, Joule por segundo, ¿ok? Eso es el flujo, flujo, ¿sí? La energía en sistema internacional es el Joule, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dejarlo todo así estrictamente, ahorita reducimos las unidades. Flujo es Joule por segundo. Entonces, ahora sí, dime, ¿qué unidades tiene H? ¿Sí me escucha? ¿Sí? Tiene joule por segundo por metro al cuadrado por Kelvin. A ver, otra vez. Es joule Ujú. por segundo por metro cuadrado por Kelvin. Ok. Esas son las unidades de H, ¿ok? O sea, es el flux por unidad de Kelvin, ¿no? Unidades de flux por unidad de Kelvin. Sí. Si nosotros reducimos, bueno, va a ser watt por metro cuadrado Kelvin. ¿Todos están bien? Sí. Sí, están, Sí. sí. ¿Sí van bien? Sí.
La Q sobre AS por... Ahí está. ¿Ok? Pues, esto directamente tiene unidades de... a ver. Joule. Metro cuadrado. Segundo. Estrictamente por unidad de diferencia de temperaturas. ¿Ok? Ahí está. Son las unidades de H. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde salieron? Pues de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Esto es igual a ¿qué? Watt por metro cuadrado por diferencia de temperaturas. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. ¿Estamos correcto? sí, Ok. Entonces, vean aquí. ¿Cómo aparece este logaritmo? ¿Ok? Su Adimensional. argumento. Su argumento. Es adimensional. R y entre R pues, tiene la misma dimensión, metro entre metro, y está totalmente correcto. Díganme qué unidades tiene esto. ¿Quién es K? La conductividad. Conductividad térmica, ¿ok? Porque también tenemos conductividad eléctrica, ¿ok? Conductancia y todo eso, ¿ok? Conductividad térmica, ¿ok? Díganme las unidades de esto. Recordemos nuevamente las unidades de K, por favor. ¿Qué unidades tiene K? Yo tengo que es Joule por segundo por metro por Kelvin. Vamos a ver, ¿no? Tenemos, digamos aquí, la misma notación que estamos usando. QR, ¿no? El vector flux de energía en la coordenada radial, que es lo de interés aquí. ¿Es igual a qué? Es el flux de energía por conducción en la dirección radial, menos K por la derivada de la temperatura con respecto a quién? Al radio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. sí, Entonces, despejemos K sin el signo. ¿Ok? El signo no importa ahorita porque lo que estamos analizando o viendo son las unidades. ¿Ok? Entonces, es esto de aquí. Esa propiedad de transporte es el cociente entre el flux y su gradiente. Aquí está. Nomás las dejamos de aquí. Y ahora, pues, veamos las unidades. ¿Ok? QR, ¿qué unidades tiene? Watt sobre metro cuadrado. Watt sobre metro cuadrado. ¿Ok? O bueno, vamos a ponerle Joule para que no haya problema. Joule Metro cuadrado segundo. metro cuadrado segundo. ¿Ok? Ese es las unidades de flux. Y las unidades del gradiente, bueno, pues estrictamente sería delta Kelvin sobre metro cuadrado, ¿no? Una diferencia de longitud, pero normalmente pues va de 0 a R, ¿no? Con el coordenada radial. Ahí está. Porque una no sería. Porque una. Ah, perdón. Sí, es delta de metro. Ah. De longitud. Ok. Vamos a poner. Ok. Sí. No les genera confusión o se lo quitamos. Los deltas. Pues es técnicamente lo mismo, ¿no? En unidades sí. Ajá, bueno, sí, en En unidades. unidades sí. Entonces, bueno, ¿a qué se reduce esto? A Joule sobre metro segundo Kelvin. Entonces nos queda esto. Vean, esta M la pasamos para acá arriba. Kelvin, extremos por extremos y medios por medios, ¿no? Entonces nos va a quedar Joule
sobre metro. Segundo, Kelvin. ¿Sí está bien, Rivera? ¿Lo que tenías? Sí, sí, maestro. Ok. ¿Los demás tienen dudas? No. ¿No? No. Ok, muy bien. Ahora sí díganme este cociente que unidades tiene. Joule sobre metro cuadrado segundo Kelvin. Ok. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Yo puedo sumar esta cantidad con esta cantidad? No. No. Entonces, No, sí. No, sí, es- no. Sí. esto es adimensional. Logaritmo de metro entre metro, Sí. pues se cancela. Ujú. ¿Ok? Y esto tiene unidades como que si yo quiero sumar, tengo 5 plátanos y 6 manzanas, tengo 11 manzaplátanos, la mitad de manzana y la mitad de plátano. No se puede. Tienen que sumar unidades congruentes. Sí, por ejemplo, esto de aquí, pues sí lo puedo sumar porque ambas variables, bueno, ambas constantes tienen las mismas unidades que son Kelvin. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿O Sí. no? Sí. Entonces, pues, son detalles que ya cuando, ya con más detenimiento, ya empecé a ver sus desarrollos, pues sí, ahí les faltó algo. Un error algebraico, ¿no? Y por eso luego los memes, ¿no? Que sale la taza con la orejita dentro de la taza. Me falló el signo ahí. ¿Ok? Pero bueno, ¿tiene consecuencias importantes? Claro que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, están enseñando un intercambio de calor y dependiendo del tema de unidades, pero puede ser muy grande o muy pequeño. Y tiene consecuencias si aparece en el denominador o aparece en el denominador. Si es pequeño y aparece en el denominador, pues un término va a dominar más que el otro. Si es muy grande y aparece en en el numerador, bueno, ese término va a dominar. ¿Ok? La otra forma de ver, que comprobar o preguntar si sus resultados está bien, es, bueno, debo de cumplir las dos condiciones de frontera. Ya vimos la primera, ¿no? La segunda, la otra condición de frontera, pues bueno, hacen las operaciones y si no se cumple la igualdad, pues está totalmente mal. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Ya ubicaron su error? Sí. Ya. Sí, ya. ¿Ya? Ujú. ¿Dónde estuvo el error? Bueno, yo al sumar logaritmos, bueno, de uno a otro, puse el signo de más. O sea, en un paso Era tenía el signo negativo, de ¿no? menos. Ajá, era negativo y ya se dividía el Cociente. R entre R y ya Ujú, quedaba dimensional. ujú, Pero de vez de eso puse un más, un error, ahora sí que. Y quedaba R por RI. Entonces ahí se vuelve un logaritmo con dimensiones. ujú. Ok. Ujú. No recuerdo si aquí Ah, tu esa tarea, parte sí la tenía bien. Ujú. de aquí, Ajá. ok. Morga creo que también dijo que ya vio su error. ¿Dónde estaba el error? ¿O quién fue Pues quien mencionó? Bueno, de hecho tú también cometiste este error, ¿no? Sumar esto. No te escuchamos, Morga. me queda yo en... Sí, justo. ¿Cómo? Perdón. No te escuchamos. Ah, ¿ya me escuchan? Ya. Sí, que digo que justamente llegué a esa misma solución, entonces también me quedó la misma incongruencia con lo de las unidades. Ok, pero ya ubicaste dónde está el error. Pues es lo que estoy viendo en el proceso, en dónde fue que... Ok, ok. Los demás ya ubicaron su error.
Porque también para que hayan copiado, pues bueno, deben de aprender a copiar, ¿no? ¿Sí ya ubicaron su error, jóvenes, o no? Porque muchos presentaron esta solución, ¿eh? Muchos, o casi todos, creo. Entonces es curioso que todos hayan tenido bueno, ese error, ¿no? Y que no se han dado cuenta de los 20 que, bueno, de los que entregaron, ¿no? No se concentraron, creo que 8. San Román, Le estoy checando, profe. ok. López, Aparicio, Sí, profesor. ¿y ya lo encontraste? ¿Dónde estaba el error? Pues creo, bueno, necesitaría revisarlo bien, pero creo que tuve un error pues precisamente un error algebraico. Creo que no hice algo bien y se me desfasó todo. De esos de los que nos da pena hablar, ¿no? Sí, ¿Ok? O sea, se les tomó en cuenta porque por lo menos lo intentaron, nos estuvieron preguntando, ¿ok? Pero sí deben de tratar de no cometer los errores. El error más grave, aparte de este de aquí, de esta suma de argumentos, aquí estuvo, ¿ok? Factorizaron esta h y este término originalmente no tenía una h. Entonces lo correcto era, si querían factorizar h para eliminar estas dos, pues bueno, tenía que dividir aquí entre h. ¿Ok? Ahí estuvo otro error que no corresponde con las unidades. Vean, K entre R0 tiene unidades de flux. Aquí está, nada más hay que dividir entre M, metro. Y esto queda unidades de flux por unidad de Kelvin. ¿Ok? Y H tiene unidades de flux por unidad de Kelvin, ¿no? Aquí está. Entonces, ahora sí, eso sería dimensional y correspondería con esto. ¿Ok? Y ahora, bueno, naturalmente, si el perfil está mal, pues todo lo demás está mal, ¿no? Si el perfil está mal, pues bueno, ya no hay, ya ni revisar lo otro, ¿no? Porque pues, el flux está en función de la derivada del perfil, el flujo hay que traer el flux, y ahora esta última condición de frontera, bueno, esta última, insisto, de interpretar la condición de frontera en la superficie externa, aquí. ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso, jóvenes? Bueno, según yo, nos dice que en la superficie del tubo, pues la temperatura no es constante, cambia por el movimiento del fluido. No, no tanto así. No es que esté cambiando, sino que sí es constante. Pero tiene una implicación más trascendente esto de aquí. ¿Alguien más, jóvenes? Antes de mencionarlo. yo le puse Ujú. que la conductividad térmica era baja porque, bueno, suponiendo que toma estos valores, K quedaría como negativo, entonces pues afectaría todo. Pero no sé si esté bien, supongo yo que está mal, pero por poner algo, pues lo puse. A ver, otra vez. Yo Pues, puse que la conductividad térmica era baja, por lo tanto el calor era bajo, porque como K tiene el signo negativo, pues yo lo tomé así y supuse que afectaba a todo, y ok, pues nada más por poner algo lo puse. ok. Vamos a analizar lo que Mm, dices, ¿no? Esta acá, otra, no podemos decir que sea baja o no porque no tenemos datos. ¿Ok?
¿Ok? Esto no tenemos datos. Ahora, este signo de aquí, recuerden, ¿no? Es importante. ¿Por qué? Porque el flux se define como positivo en la dirección del decremento de la temperatura. Entonces, este signo aparece en los tres fenómenos de transporte, pero ¿por qué? Porque ya habíamos analizado, ¿no? Estamos analizando la transferencia de energía en la dirección radial. Entonces, al aumentar el radio, al movernos desde el centro o desde aquí de la superficie interna de la tubería hacia la superficie externa, al aumentar el radio, pues la temperatura, ¿qué le pasa? Va a estar disminuyendo, va a estar disminuyendo. ¿Ok? Por lo tanto, esta deriva va a tener signo negativo, con este signo negativo va a ser positivo, y el flux va a ser positivo en la dirección radial. ¿Por qué? Porque en la dirección radial está disminuyendo la temperatura. ¿Ok? Entonces, no es tanto que sea el signo negativo. Este signo negativo aparece porque se define por la convención de que es positivo cuando está en la dirección donde está disminuyendo la temperatura. ¿Ok? Y con respecto al orden de magnitud, bueno, podemos estimar, tener una estimada del orden de magnitud, pero no podemos decir que sea pequeña o baja, o necesitamos ahondar más en el análisis de orden de magnitud para saber qué tan grande o qué tan pequeña es, pero con respecto a qué. Ujú. Pero bueno, sí, ya más queda más claro bueno, por lo que entendí tu argumento. ¿O no? Sí, profe. Ay, perdón, es que estaba conectando mi computadora. Ujú. Ok, Trinidad, Ángeles, Mande, profe. ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se interpreta esta condición de frontera? Ay, no, pues es que yo estaba con la misma idea que Pau. O sea, no, lo del signo negativo, pero la verdad no lo entendí. Entonces, hay que revisar bastante porque ya lo vimos Otra esto cosa, y esto es nuevo. Sí, adelante. bueno, otra que ya después analice, eso no fue lo que le envié, pero también lo veo que dice que el flujo de energía se comporta como un flujo convectivo, ¿no? Bueno, no sé igual si estoy bien. Eso como que lo saqué después, pero tampoco sé si estoy bien o si lo estoy interpretando bien. Más o menos está la idea, pero no es tanto que se comporte como flujo convectivo. ¿Ok? Ahorita vemos esa parte. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, profe, a mí no me quedó claro el punto que le explicó a mi compañera Pau. Ah, ok, del signo negativo y de la K Sí, pequeña. Bueno, no, sí, no lo entendí. sí, o sea, no podemos decir que sea pequeña porque no tenemos datos numéricos. ¿Ok? Esa es la primera. Podemos hacer un orden de magnitud y estimar el orden de magnitud para decir, es pequeño o es grande, pero comparado con algo. ¿Ok? Y, o sea, ¿con respecto a qué? De hecho, lo hemos hecho en el programa de la placa. Estrictamente, pues bueno, también la parte superior y la parte inferior están expuestas a una cierta temperatura y va a existir un gradiente, pero precisamente por un análisis de magnitud, en función de las longitudes, ciertos gradientes son más importantes que otros porque son más pequeños o más grandes comparados con con otros gradientes en otras direcciones. Y nos quedamos solamente con un flujo unidireccional. Lo mismo aquí. Por ejemplo, creo que también lo analizamos. Aquí adentro, imagínense que está fluyendo agua caliente, ¿okay? Que sale de su sistema de calentamiento para bañarse, ¿no? Su boiler o lo que utilice. ¿Ok? Y llega hasta su regadera, ¿no? Entonces, ese tubo que sale de ahí del boiler va a estar en el ambiente. Hay una parte que está en el ambiente, la mayoría de las casas lo tienen así. ¿Ok? ¿Y en el ambiente qué hay? Aire. Aire, Aire. Entonces, aire está moviéndose, ¿no? Pues bueno, esa es la situación que está sucediendo aquí.
¿ok? El aire está corriendo por acá. Naturalmente, bueno, esto de aquí se tiene que, estrictamente tiene que tomar en cuenta la velocidad del aire para saber cuánta transferencia va a obtener y todo eso, pero bueno, todo eso que desconocemos lo estamos metiendo en H, ¿ok? Entonces, bueno, está fluyendo agua aquí adentro caliente y al pasar por el ambiente hay una corriente de aire que tiene una temperatura más baja y entonces se está enfriando, ¿no? Entonces, hay un gradiente en la dirección radial, porque hay una temperatura del aire que está circundante acá afuera, distinta que la que está aquí. Entonces, hay un flux radial. ¿Ok? Ahí está. Pero también aquí el agua que sale inmediatamente del boiler, que supongo que es de aquí, y esta región de análisis, bueno, aquí tiene una temperatura alta porque acaba de salir de ahí. Después pasa por una serie de codos, todo eso. Hay pérdidas por fricción, que ustedes lo van a ver en flujo de fluidos. Va perdiendo presión y todo. Entonces, conforme va avanzando, también se está enfriando. También se está enfriando en la dirección axial, o sea, hacia afuera de la pantalla. Así como está la imagen, es hacia afuera. Está fluyendo de atrás hacia adelante. ¿Ok? Entonces, va de acá a acá. Entonces, conforme avanza, pues también se está enfriando. ¿Ok? Aparte, también consecuencia de que, como está perdiendo, acá está perdiendo energía, ¿no? En coordenada radial, acá, en este punto. Entonces va a tener una temperatura y por lo tanto va a enfriar aquí. Pero sigue avanzando y va a seguir teniendo pérdidas radiales. Entonces se va a ir enfriando también. ¿Ok? Entonces el líquido, ahorita estamos hablando del líquido. ¿Ok? Hay un flujo, estamos, digamos, analizando el problema del sólido, sino el del líquido. ¿Ok? Sí. Entonces, hay dos gradientes, uno en la coordenada radial para el fluido y otra coordenada, otro en la coordenada axial también para el fluido. Pero ¿cuál gradiente es más importante? Bueno, ahí es donde entra el orden de magnitud. Tenemos que tomar en cuenta una longitudes características y temperaturas características para estimar ese valor. Entonces, bueno, los gradientes son, el gradiente de temperatura es una diferencia de temperaturas entre una diferencia de longitudes características de esa coordenada. Veamos, este gradiente, este es el gradiente en la dirección radial, dt en dr. Una longitud característica sería RO menos RI, ¿okay? Para el gradiente radial. Y para el gradiente axial sería algo similar, dt en dz. Las temperaturas características podría ser TI y T menos T infinito, ¿no? O sea, la diferencia de temperaturas total para ambos casos. Pero, ¿qué sucede? Bueno, esta derivada, este gradiente, se aproxima como TI menos T infinito entre RO menos RI. Y el gradiente axial, o sea, el gradiente que se da en esta dirección, pues sería igual, TI menos T infinito, la misma temperatura característica, TI menos T infinito, pero dividido entre ¿qué? Entre L, porque L es la longitud característica en la coordenada axial. Entonces, ¿cuál de esos dos gradientes es más importante? El de R y NRC. Bueno, En la dirección radial. ¿Por qué? La Porque esta dirección radial. longitud es pequeña comparada con esta Con longitud L. L. Ujú. ¿Sí? O sea, estamos diciendo que es un tubo muy largo, por eso luego encuentran solución para tubos muy largos. Solución para diámetros muy pequeños. ¿Por qué? Porque eso simplifica el problema. ¿Qué pasa si este no fuera un tubo largo, si fuera un corcho? Como es ese tamaño, o sea, el diámetro es del mismo orden que la longitud. Pues los dos son Los importantes. dos. Entonces ya no podemos despreciar. ¿Ok? A eso, con ese análisis de orden de magnitud, podríamos estimar qué tan grande es, pero con respecto a qué, el valor de K. ¿Ok? Pero de entrada no tenemos datos numéricos. Y nuevamente, el signo de K, de aquí, es porque el flux se define como positivo en la dirección del incremento de la temperatura.
¿Ok? ¿Ya queda más claro, Rangel? ¿O todavía no? ¿O ya confundí más? Más o menos, profe. Es que, no sé, me confunde todavía un poco. Este... Es que, bueno, como normalmente acá es una probabilidad de transporte, pues bueno, aquí necesitamos datos numéricos, por eso no podríamos decir directamente qué valor tiene cada uno, si es pequeño o no es pequeño. Y de todos modos, aunque fuera pequeño, pues bueno, no podemos obtener una conclusión o interpretar esto. Igualdad, recuerda que el objetivo de esto es interpretar esto de aquí. Entonces, aunque fuera pequeño o grande, pues no es suficiente para decir esto de acá, interpretar esto. No, o sea, eso sí lo entiendo. Sí entiendo que necesitamos un valor para comparar si, bueno, si es más pequeño o más grande. Pero lo que me cuesta un poco es sobre la dirección y los incrementos. A ver. Vamos a estimar esto, ¿no? Aquí. Vamos a ver el signo de esa derivada. ¿Okay? Porque esto es por convención. Entonces, fíjate, lo podemos aproximar, bueno, con un cociente de diferencias. Ahora, así como está nuestro sistema, es en coordenada radial va del centro hacia afuera. Entonces, el fluido en el interior está más caliente que en el exterior. ¿Ok? TI es mayor que TO. Entonces, esa diferencia, ¿a qué es igual? Vamos a ponerlo simple. TO Menos menos T infinito, ¿no? Bueno, en este caso. TI. O sea, esta delta, por eso este operador delta es el estado final o estado 2 menos el estado 1. El punto 2 es la temperatura exterior, TO. Y el punto 1 es TI, o ponle T infinito si te causa problemas. ¿Okay? O sea, el punto 2 es T infinito y el punto 1 es TI. ¿Ok? Entonces, este delta R, ¿a qué es igual? RO menos RI, ¿no? Exactamente. RI. Ahora, si TI es mayor que T infinito, esta diferencia, ¿cómo va a ser? O sea, la temperatura de adentro es más, exactamente negativa. Ahí está. ¿Y esta diferencia cómo es? Igual, bueno, en mi caso de que RI sea mayor que RO, No, igual es negativo. ojo, ahí no podemos hacer eso porque RI es el radio interno de la tubería Sí, y RO es el cierto. radio externo de la tubería. Esa es positiva, entonces. Entonces, ¿esto cómo es? Negativo. Negativo. Ok, ahora, el flujo de energía se define como positivo en la dirección del decremento de la temperatura. ¿Para qué? Porque ¿de dónde a dónde fluye el calor? Del más caliente al menos caliente. Ujú, Por lo tanto, o sea, de un gradiente de temperaturas negativo. sí. ¿Ok? Entonces, la derivada de el signo de esta derivada es negativo. Aquí está. Por este negativo que se impone por convención, estamos diciendo que el flux es positivo. O sea que el flujo de calor va de donde hay mayor temperatura a donde hay menor temperatura. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Ya queda más claro o no? No, sí, ya, ahora sí, ya. Eso es por convención. Lo mismo sucede en otros sistemas. PZ, la coordenada radial. ¿Ok? ¿Qué signo tiene? El punto 2 se lo podemos aproximar también como una diferencia.
anunciamos el flujo entre dos placas, el primerito, el más sencillo. No pusimos de llegar, ¿no? Donde la placa superior es la que se está moviendo. Entonces, ¿esto quién sería? El punto 2, la velocidad en la placa superior, ¿no? Sí. Sería De, V, ¿no? Sí. Y en la placa inferior, ¿qué sería? B0. 0, porque no se está moviendo. La placa inferior y acá. Y. El punto 2 sería H, ¿no? Ajá. Y acá sería 0. En este caso, esto es positivo, entonces esto es positivo. ajá, ahí sí aplicaría lo mismo, ¿no? Ujú, O sea, bueno, sería la misma conclusión a la que llegaríamos, ¿no? ujú, Ok. efectivamente. Pero ojo. La ley de viscosidad de Newton, ¿qué nos dice? Tau, Yx. O sea, perdón, tau Yz. Hay una dirección, una velocidad en la dirección Z y el gradiente está propagando en la dirección Y. Y esto es igual a que a menos mu, nuevamente por la derivada. Bueno, esta derivada aquí está. ¿Ok? Ahora, esta derivada tiene signo positivo. Aquí lo acabamos de ver. Con este negativo, entonces, ¿qué implica? Que el flux de momento está dando en la dirección contraria. O sea, ¿Eso cómo conforme lo podríamos interpretar? Como que está regresando, no sé, un contraflujo. lo que pasa es que la placa superior está arriba, es la que se está moviendo, y por lo tanto la placa superior es la que está transfiriendo el momento lineal hacia abajo. O sea, lo que tenemos es esto. Tenemos aquí la placa y la placa inferior, ¿no? Esta es la que se está moviendo. Y nosotros definimos el origen aquí, este es Y, y hacia acá es X, ¿no? Sí. Solamente hay una componente de velocidad en X, que es esta, pero el momento lineal se está transfiriendo en Y. Entonces, fíjate, esta es la que está moviendo. Entonces, esta placa le está transfiriendo momento lineal al fluido y a la placa inferior. Entonces, aquí Ya. el tau, que también lo dijimos que era un flux de momento lineal, es negativo. ¿Por qué? Porque el flux ahora está en la dirección contraria al decremento de la velocidad. Perdón, sí, ahora está en dirección contraria al decremento de la velocidad. Por eso se queda ese signo negativo. Pero, ¿qué sucede? Ahí, ¿dónde está? Siempre se me olvida. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Si ahora esta... Ay, esta es la placa que se está moviendo, la placa inferior. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Y ahora, el punto 2 sería esto de acá, que va a tener una velocidad 0 de Bz en D. Perdón, ya confundí aquí, ¿verdad? Entonces, sería... No, esta sería dBx y esta sería dBy. ¿Cómo aproximamos este orden de magnitud para este sistema? El punto 2 de la velocidad x, ¿vale? ¿Qué valor tiene la velocidad? 0. 0, efectivamente. Menos el punto 1, que es el de aquí. La velocidad. Ajá. Entre y. El punto 2, ¿quién es? H. Menos el punto 1, 0. Pero Entonces, esto tiene signo Negativo. negativo. Entonces, ahora sí, el flux se define como positivo, o sea, hay un flux en la dirección del decremento de la velocidad.
la velocidad está disminuyendo en esta dirección que corresponde con la Y positiva. Ok, ok. Ah, ya. Ujú. Sí, Es por convención. Solito nos los va a cancelar. ok, ok. Si es negativo el flux, quiere decir que va en la dirección contraria. Nada más. Ok, sí, ¿Ok? ¿Ya más claro? sí, profe, mucho más claro. Gracias. Los demás jóvenes. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno. ¿Ven a qué nos referimos? Lo podemos ver matemáticamente. Esto es una condición. ¿Dónde está? Déjenme borrar esto. Esta condición como una condición de tipo. Bueno, esto se cumple en R igual a RO, ¿no? Ajá. Ahí está. En R igual a RO, o sea, en la superficie externa, se debe de cumplir esto. Entonces, veamos. Vamos a ver. Vamos a hacer algo simple. Es igual a ¿quién? A H por AS por T menos T infinito. ¿Ok? Y luego, hacemos esto. Esto de aquí menos esto de acá es igual a esto de aquí. Y bueno, pues todo puede quedar positivo a final de cuentas, ¿no? Ahí se ve claramente por qué es una condición de tipo Robin. ¿Por qué? Es una condición de frontera no homogénea. ¿Ok? Entonces, esto se debe de cumplir en R igual a RO. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, estamos especificando el valor de la derivada en un punto. O sea, esto se traduce en esto. ¿Ok? Y luego, pues le estamos sumando esta cantidad. Más H por AS por la temperatura evaluada en R igual a RO, debe ser igual a esto. Eso es lo que se traduce a condición de frontera. Entonces estamos explicando el valor de la derivada en un punto y el valor de la variable en un punto. Es una combinación lineal entre su derivada y la variable. Esto es a lo que se llama una condición de tipo Robin cuando especificamos esto. En este caso es no homogénea porque no es igual a 0. Si fuera igual a 0, entonces sería homogéneo. Una condición de frontera homogénea que tiene consecuencias importantes cuando aparecen ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ok? Entonces, primero por esto se dice que es una ecuación de tipo Robin. Por eso la tarea decía condición de frontera tipo Robin. Aquí está. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Entonces la solución no, o sea, ahorita que estamos, lo que estuvimos haciendo es una explicación de por qué es una ecuación tipo Robin, ¿no es así? Una condición de frontera Sí, tipo Robin. ok. Entonces, para ver que se especifica el valor de la derivada y el valor de la variable como combinación lineal en un punto. Pero esto es una condición de frontera que tiene un argumento físico. Vean nada más el lado izquierdo. ¿Quién es el lado izquierdo, jóvenes? ¿Qué es? ¿Cómo le Es llamamos? flujo de calor por conducción. Ujú. Ok, ¿y el lado derecho? Flujo de calor por convección. Exactamente. Entonces, en esta frontera, ¿qué estamos diciendo? Bueno, que el flujo de energía por conducción, o sea, el flujo de energía que pasa a través del sólido, debe ser exactamente el mismo que se está llevando el fluido por convección.
Esa es consecuencia de que la energía se conserva. O sea, esta es una igualdad de flujos de energía. ¿Sí? Un principio de conservación de energía. ¿Sí? Estamos igualando flujos de energía. Sí. ¿Ok? Esto no lo podríamos hacer, por ejemplo, si aquí el material está hecho de una aleación y llega a una cierta temperatura o tiene algunos contaminantes que a cierta temperatura reacciona el material con el que está ahí. Entonces aquí habría una reacción química y habría una fuente de calor. Un término que actuaría como una fuente que sería el calor desprendido por una reacción exotérmica. Si eso sucediera, entonces esto no se puede igualar. ¿Por qué? Porque aquí va a haber un término de producción, aquí va a aparecer algo más. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Entonces la respuesta del inciso D sería que el flujo de calor por conducción es igual al de convección, por lo tanto la energía se conserva, dado que es una condición de frontera no homogénea. No. La condición de frontera no homogénea tiene, no tiene que ver con la conservación de la energía. Ok. Esto es conservación de energía nada más. Entonces, sería que el flujo de calor por conducción del líquido o del fluido No. es igual. Aquí lo que estamos en el problema es el material, el sólido. El Entonces, líquido que no. recibe la tubería por el Está fluido. atravesando por conducción el material o el espesor del material. Ujú. Es exactamente el mismo que se está llevando el fluido circundante. Ah, ok. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa si encontramos que este flujo de energía que recibe este fluido, calculamos, a ver, ¿cómo lo planteamos? ¿Qué significaría si nosotros medimos las propiedades de este aire y resulta que tiene una temperatura más alta que la que debería de tener, calculándola con el flujo de energía que está obteniendo aquí, que está atravesando el material? Pues calentaría más el material, ¿no? No tanto, sino que se referiría a que si nosotros con este calor aquí medido, con el flujo de calor por conducción, podemos calcular la temperatura a la que va a llegar el fluido de acá, el aire, pero resulta que a la hora de medir esta temperatura es más alta. ¿Qué podría ser? Bueno, puede haber un término fuente acá, o la temperatura a la que está llegando aquí el aire es más alta de la que inicialmente consideramos. O sea, vamos obteniendo resultados o conclusiones, pero naturalmente por situaciones físicas, asociando las situaciones físicas. Eso es lo importante de aquí de los fenómenos de transporte, jóvenes. ¿Interpretar lo físico o cómo? Porque me perdí un poco en... Ajá, ya, ok, Sí. sí. Sí, porque, por ejemplo, esto matemáticamente es una condición de frontera tipo Robin no homogénea. Se resuelve ya sea analítico o numérico, pero ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces, ahí es donde aparece lo que los va a distinguir de los demás jóvenes. ¿Vale? Por ejemplo, ya resolviendo el problema correctamente, les va a aparecer un número, bueno, les va a aparecer esta cosa. K No se ve el editor. sobre H por R. Bueno, ¿y esto qué es? Así, si les aparece eso, bueno, ¿eso qué es?
Cualquiera, pues, nada más es la conductividad entre coeficiente por R0 o RO. ¿Pero qué sería, jóvenes? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué, jóvenes? ¿Qué es? Rivera, Sí, maestro. ¿qué sería eso? No sé, ustedes díganme, No, pues ya lo hemos analizado todo esto, ¿no? Todo lo que hemos visto hoy. no, H tenía de Joule sobre metro al cuadrado por segundo por Kelvin. Y K tiene las de la conductividad térmica. ¿Mm? ¿Qué sería este cociente de aquí? La diferencia de temperaturas fuera del sistema. No, ¿por qué? Sería la Ese sería el conductividad radio T. mínimo que tendría que tener el radio interior mínimo para la tubería. Mínimo, ¿por qué? ¿O dónde sacan esas conclusiones? Bueno, porque K y H, bueno, tienen las mismas unidades, ¿no? Entonces No. podrían ser iguales, ¿no? Oiga, profesor, da un número dimensional, ¿no? Ujú. ¿Y qué dijimos de los números adimensionales? ¿Por qué son Que importantes? es que dan información sobre el sistema. Información física sobre el sistema, ¿no? Ok, Ajá. por ahí va. Entonces, luego, ¿qué más? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, jóvenes? ¿Ven la importancia de entender físicamente qué es? Ven que yo voy a hacer esto, ¿ok? Multipliqué por 1 nada más, ¿ok? Multipliqué por 1. O sea, multipliqué y dividí por delta entre delta t. Ahora sí ya les queda más claro eso. ¿Qué es? ¿Qué es, jóvenes, eso? ¿Cómo lo puedo interpretar? Puede ser la relación entre los flujos de energía. ¿Cuáles flujos? Así como está. ¿Cuáles flujos? El convectivo con el de conducción. ¿Ok?
Efectivamente, aquí está. Es la relación entre el flux por conducción de energía a el flux de energía por convección. ¿Ok? Esto de aquí se interpreta en eso. ¿Ok? ¿Y esto cómo sería? Bueno, el recíproco del número de Peclet, ¿no? Sí, Vean, así que este cociente así todo inocente, como la tacita de café, pues ya tiene consecuencias físicas, ¿no? En un sistema donde la convección es muy grande, o sea, sí, los mecanismos convectivos son muy grandes comparados con los conductivos. Pues, bueno, en el perfil de temperatura se va a aproximar de una forma y en el caso contrario se va a aproximar de otra forma. ¿Ok? De ahí la importancia de entender el sistema. ¿Qué pasa si yo en el examen pongo un problema y les digo, encuentre la solución a altos números de Peclet? Bueno, pues hay que ver dónde aparece ese cociente, ¿no? Entre esos dos fenómenos, dependiendo de la definición del Peclet. ¿Ok? Esto no sería el Peclet como tal, sería el recíproco del Peclet, ¿no? sí, ¿Sí queda claro, jóvenes? sí, Señoritas. profe. ¿Los demás? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay dudas, jóvenes? ¿Algo que no les haya quedado claro? Yo sí, bueno, en la parte donde explicó lo de la condición de frontera, que era una tipo Robin porque especificaba la derivada en algún punto. Ujú. No, la condición de tipo Robin especifica, es una combinación lineal, o sea, especifica la derivada y la función en un punto. La de Newman solamente especifica la derivada. A ver, es que ya lo borré. Ah, no, aquí está, mira. Sí pueden ver el editor, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Muy bien. La tipo, Dirichlet hace esto. Nada más especifica el valor de la temperatura en un punto. ¿Ok? La de Newman especifica esto, el valor de la derivada en un punto. Y la de Robin especifica una combinación lineal de la derivada y la temperatura en algún punto. Eso es a lo que se refiere. Ok, gracias, profesor. Ujú. ¿No hay más, jóvenes, dudas? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? ¿Ya queda esto más claro? Sí, ya quedó más claro, profe. Ok. Bueno, entonces, bueno, aquí hay que, se me estaba pasando, cierto. Esto, como tal, no representaría directamente el número de Peclet,
¿Ok? Tiene otro nombre, este número dimensional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vean que K, o sea, los mecanismos conductivos, este de aquí, ¿se refiere a quién? Al sólido, que es la conductividad térmica del sólido. Pero este coeficiente convectivo, esta H, ¿a quién se refiere? Del fluido. Al Afuera del del fluido. fluido, el aire que está afuera, circundante. Entonces, el Pecklet es la relación entre ambos. Ambos son lo mismo. Entonces, esto no representaría directamente un Pecklet, pero sí representa mecanismos conductivos en el sólido a mecanismos convectivos en el líquido o en un fluido. Ujú. Pero bueno, lo importante es entender que esto, pues, es una relación de mecanismos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno. Bueno, hasta aquí es lo que vamos a ver de energía. Su examen, pues, sería el día miércoles. No, hoy que es, hoy es lunes, ¿verdad? El día miércoles de Sí. transferencia de energía. Veo que no hay dudas. Solamente queda una tarea que va a ser resolver el ejercicio 10B.1 del libro de Wirth de la segunda edición. Ok. ¿Sí? El problema 10B.1. 10B.1. Ok, gracias. Por favor. Y su examen, pues, bueno, va a estar disponible el día miércoles durante la sesión de clase. Vean las instrucciones. Probablemente, a lo mejor haya, no sé si tengan examen el día miércoles, ¿alguien más? De sus clases, después de esta clase que tienen. El miércoles. Balance. Técnicamente no. Balance. Ok, ¿pero tienen examen? No. Pues ya está No. empezando a evaluar, entonces no sabemos, porque no lo hemos visto esta semana. La semana pasada no lo vimos. Ok, ¿con quién llevan balance? Everardo. Ok, profesor Gerardo. Este, bueno, es que si no me gusta ocupar o que tomen, no vayan a entrar a su clase por tomar, por hacer esto, entonces mejor simplemente deja todo en hora de clase. O sea, máximo para que se entregue, suba el PDF de 2 a 5. Pero le podemos pedir tiempo al profe, o sea, sí es muy accesible con los tiempos. Sí, o tal vez incluso un poquito antes. Antes no tenemos nada de su Sí, clase. también, antes. Ah, no, pero es Sí. para que lo suba. Ah, bueno, pues estaría disponible. ¿Nadie tiene clase antes? No. 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 No, maestro. Bueno, supongo que ya nada más ustedes son los que están en el curso, porque ya nadie más se conecta, ¿no? Entonces, pues sí, probablemente estaría el examen disponible a la 1, ¿está bien? Y máximo de entregar a las 5, Ok. ¿ok? Sí, Entonces maestro. igual va a haber Sí, una parte de profe. teoría, una parte de problemas, por favor. La teoría va a ser como la vez pasada de un tiempo limitado y se cierra. Ujú. Sí, 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 sí. Bueno, creo que nos podría dar un poquitito más de tiempo y es que luego por la presión Sí, pues les se damos nos 10 cierra. minutos, ¿no? Son Pero preguntas muy es que, sencillas. por ejemplo, a mí en mi caso, cuando me tocó hacerlo de acomodar los cuadritos, o sea, no se podía y ahí también perdía tiempo y fue como de, ay, me va a ganar el tiempo. Entonces, no es tanto que estemos revisando en el cuaderno, sino más que nada con los ejercicios que vienen. Ok, pues sí, vamos a darles unos 10 minutos. Sí, 10 minutos está bien. No son preguntas complicadas ni nada por el estilo. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Algo más? Creo que por el momento no. Bueno, por mi parte creo que no.
Entonces, sobre todo porque pero no abarcamos mucho. De hecho, ustedes pueden consultar el libro de Bert y es bastante lo que hay que ver. Pero no da tiempo. Este, Una pregunta, ¿el examen se va a parecer un poco a este problema que hicimos de tarea o...? sí, de todo lo que hemos visto de energía. De todo lo que hemos visto, pues bueno, ahí va a estar una serie de problemas para que lo resuelvan. Pero es de lo que hemos visto de energía, porque ya no vimos el acoplamiento entre energía y momento, ¿no? Para resolver la transferencia de energía de un líquido fluyendo con un gradiente de temperaturas. Por ejemplo, problemas sencillos como un agua caliente que está calentando, empieza a ascender y se derrama por un recipiente y por las paredes del recipiente y empieza a caer. Pues bueno, hay un gradiente de temperaturas del lado interno y del lado externo por el aire circundante y hay mecanismos convectivos, pero bueno, ahí ya eso ya no lo alcanzamos a ver, pero vean que pues, se requiere mucho, jóvenes, mucho de su parte. Si ustedes no leen, no revisan, no hacen o no intentan, pues es difícil avanzar. ¿Ok? Sí, entiendo que traen ciertas deficiencias, por eso vemos aquí algunas cosas que se supone que ya deben saber, porque siempre nos falla, ¿no? Pero no nos podemos detener tanto en presentar los métodos de solución, porque como se los dije al principio del curso, lo importante aquí es analizar las cuestiones físicas. Eso es lo importante. ¿Ok? Interpretar, bueno, bueno, yo necesito diseñar esto, bueno, supongo esto, supongo un bio de un número dimensional de tanto. ¿Por qué? Bueno, por estas suposiciones, porque la conductividad térmica es muy baja del material, de los metales es muy alta, por esto, ¿ok? Y eso nos va a reducir el problema a algo que sea soluble. ¿Ok? Y de todos modos, miren, aunque tengan deficiencias o lo que sean, porque todos tenemos deficiencias, no es malo, no es malo, pero lo que sí es que pues, tenemos que tratar de solventarlas. ¿Ok? Entonces aquí en adelante, pues estudien mucho, jóvenes, revisen mucho, aprovechen que ahorita están en la universidad y tienen esto, tiene a su disposición mucha información, aprovechenla y úsenla y traten pues, de aprender lo más que se pueda, jóvenes. ¿Ok? Bueno, entonces pongan su nombre en el chat, por favor, para registrar asistencia. Una pregunta, profesor. Ujú. Para interpretar la condición de frontera, bueno, para interpretar cualquier cuestión, ¿es necesario hacer lo que usted hizo, o sea, desglosar todo? O por el simple, bueno, o si puede caber la posibilidad de que al leer el problema ya uno se dé cuenta o idea de qué es lo que puede interpretar. Es que eso no hay una metodología. Eso es con resolviendo muchos problemas, que a lo mejor resolviendo los ejemplos, realizando paso a paso los ejemplos, lo que nos dicen los autores más experimentados. Esto es importante interpretar así. Eso requiere ya mucho de ustedes. Porque yo se los puedo decir y todo esto, pero no, a lo mejor ni lo van a entender y no van a saber por qué. Y si yo se los digo, pues bueno, se queda ahí en el aire porque no, ustedes no lo van a investigar. Sí. Entonces, eso ya es de resolver mucho, de que ustedes lean mucho, ya sea los libros de texto ahorita o artículos científicos. Los artículos, bueno, sí son más complicados porque ellos no te dicen nada, ¿no? Se aplicó la teoría de lubricación y llegamos a este resultado. Y eso es todo. ¿Pero qué es la teoría de lubricación? Bueno, simplemente es el flujo cuando hay un cierto ángulo en la dirección del flujo,
Bueno, si ese ángulo es pequeño, no tienes que tomar en cuenta la curvatura y lo resuelves en coordenadas cartesianas, que es simple. Bueno, relativamente simple. Se aproxima así. Y bueno, pero para eso ya hay que haber resuelto con problemas de lubricación o saber, por lo menos entender qué es, cuándo me lo puedo aproximar, cuándo la puedo aplicar. Por ejemplo, en masa, lo que vamos a ver de masa, probablemente sí vamos a ver algo de ecuaciones diferenciales parciales. Vamos a ver que existen varios métodos: separación de variables, transformada de Laplace, transformada de Fourier, variable compleja, mapeo conforme. Pero, por ejemplo, en separación de variables no es un método universal para resolverlo. Ninguno es un método universal, ¿ok?, que sirva para todos. Hay ciertas condiciones, pero el de separación de variables, pues bueno, solamente se puede aplicar cuando la ecuación diferencial es lineal y homogénea, y además las condiciones de frontera son homogéneas. Si no, no podemos aplicar ese método. Pero bueno, ya requiere técnicas de integración, funciones ortogonales, o sea, que son perpendiculares, que su producto interior de esas dos funciones es cero, y se define mediante una integral. Sí, pero bueno, ya son cosas un poco más avanzadas que vamos a ver, vamos a esperar, esperemos alcanzar a ver en masa. En masa, aplicamos ahí algunos ejercicios, unos ejemplos y ya. ¿Ok? ¿Alguien más, jóvenes, dudas, preguntas? Sí, para consultar en el BIRS, capítulo 9 y 10 había comentado la vez pasada, ¿verdad? Sí, porque el 11, bueno, ya se me está olvidando, de veras, aquí. No, déjenme, antes de que se me pase esto. Aquí está. Esta ya no la dijimos por falta de tiempo, pero la deducción la pueden consultar en el libro de Berto, cualquier libro de fenómeno de transporte, que esta es la ecuación general de energía, de conservación de energía. Este primer término representa la rapidez de aumento de energía por unidad de volumen. Todo está por unidad de volumen. ¿Ok? Este incremento es igual a esto. No es otra cosa que la primera ley de la termodinámica aplicada en medio continuo en sistemas abiertos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan rápido entra la energía por unidad de volumen debido al transporte convectivo? Vean, recuerden que esto es una concentración de energía por una velocidad. La adición, la relación de entradas-salidas de energía por mecanismos moleculares o conductivos, ¿ok? Y esos son los términos de trabajo: fuerzas superficiales, presión media y el tensor de fuerzas viscoelásticos, y el trabajo realizado por fuerzas de volumen, o fuerzas que no necesitan una superficie para actuar sobre el elemento. ¿Ok? Bajo ciertas suposiciones, cambiando a la entalpía y todo esto y el principio de acción local, se puede llegar a esta ecuación, que es la ecuación de la temperatura, y toma en cuenta si el fluido es compresible o incompresible. ¿Okay? Si fuera incompresible o no, este término de la derivada pues es cero, los líquidos casi no se ven afectados por presión, a menos que sea una diferencia de presión muy alta. Término que contiene la disipación viscosa y el término de conducción. ¿Okay? La parte convectiva está metida aquí en la derivada material. Recuerden que la derivada material es un término que asocia o es un término aditivo entre una variación temporal local y una variación temporal convectiva. ¿Okay? Entonces aquí está metida la convección en este operador nuevamente. Y bueno, hay ciertos casos especiales de esta ecuación de temperatura. Si el fluido es de densidad constante, pues nuevamente esto es cero. No hay variaciones de la densidad ni de su logaritmo, ¿no? Y si no tenemos disipación viscosa, o sea, este término de aquí, bueno, esta ecuación se reduce a esto. Si metemos la ley de conducción de Fourier y suponemos que la K es constante, se llega a esto y si el transporte de energía se da en una dirección, o sea, los gradientes en dos direcciones son despreciables y no hay movimiento, o sea, la velocidad es cero, se reduce a esto, que es una ecuación bastante
útil para la transferencia de energía en sólidos en estado estacionario, que fue lo que nosotros resolvimos en una placa. En estado estacionario, pues bueno, cero. Si fuera una variación temporal, entonces aquí sí este término sí aparecería, y es lo que vamos a resolver, una ecuación análoga en masa, para problemas transitorios. ¿Ok? Las deducciones las pueden consultar en el BERT, son muy sencillas, y vienen paso a paso. Bueno, no tan explícitas, pero simplemente haciendo lo que dice, llegamos a esto. Lo que les menciona ahí el BERT, se llega a esta ecuación. ¿Ok? Y esta es la ecuación general, ¿ok? Donde toma en cuenta la energía cinética y la energía potencial. Perdón, la energía cinética y la energía interna. ¿Ok? Entonces, bueno, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Otro comentario? Sí, profe. Ujú. Bueno, de tarea es el problema 10.10b de punto 1 del BIR, ¿no? Ujú. Segunda edición. Sí, ya lo encontré, está en la página, bueno, yo lo tengo digital, 386, y en el ¿Del inciso PDF o del libro? yo lo tengo en PDF, No, pero por eso, ese número de página es del PDF o del libro. sí, del PDF. Ah, sí. Sí, porque la página del libro es 379. Ah, no, yo hablo del PDF. En el inciso dice, en el inciso D dice, ¿en qué aspectos difieren los números de Biot y de Nusselt? No, ¿a qué se refiere con esa parte? Bueno, ya vimos la relación, ¿no? De los distintos difusividades, Ujú. ¿no? Entonces, el número de Nusselt y el número de Biot son números adimensionales, algo análogo a esos dos. Pues, entonces hay que investigar qué es el número de Biot y qué es el número de Nusselt. Ah, ok, Ujú. sí. Sí, pero gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Ok, entonces nos vemos el día miércoles estaría disponible su examen. Y ahí chequen la asignación de la tarea para ver cuándo la tienen que entregar. ¿Ok? Hasta Ok, luego, profe. jóvenes. Hasta luego. Eh, sí, probablemente sí. Ujú. Ok, gracias, profe. Hasta luego, Hasta luego. maestra. Gracias, profesor. Gracias, profe, nos Hasta vemos. luego.